Entré creyendo que firmaría simples autorizaciones médicas. Pero cuando el notario me felicitó por ceder mis derechos a mi hijo, entendí que alguien había preparado cuidadosamente mi desaparición legal. La primera vez que Lorena me llevó al hospital, pensé que era solo un gesto amable. Es por tu salud, Amalia, repetía con esa voz dulce que usa la gente cuando quiere que una persona mayor deje de hacer preguntas. Yo tenía 69 años, hipertensa, acostumbraba a sentir miedo cada vez que el corazón no seguía el ritmo que debería. Así que acepté. Acepté porque confiaba. Porque no imaginé que alguien pudiera usar el miedo a mi propia salud como arma. Para borrarme legalmente mientras yo seguía viva. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal. Cuéntanos desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Amalia Torres, tengo 69 años, y esta es la historia de cómo casi perdí mis derechos. No por un accidente. No por una enfermedad. Sino por la mano de mi propia nuera. Lorena decía que quería protegerme. Pero lo que realmente quería era que yo dejara de existir. Al menos en los papeles. Cuando Lorena llegó a mi casa aquella mañana, ya llevaba la bata blanca del hospital donde trabajaba. Cada vez que la veía vestida así, algo en mí se tranquilizaba. Las batas blancas siempre me recordaron seguridad, cuidado, protección. Amalia, dijo sonriendo, hoy solo es una revisión rutinaria. Te voy a acompañar para que no tengas que preocuparte por nada. ¿Otra vez? Pregunté. Fui hace 2 semanas. Es que el doctor quiere controlar tu presión más seguido. Nada grave, aseguró, dándole un beso en la mejilla. Mi hijo, Andrés, apareció desde la cocina. Mamá, déjate llevar por Lorena. Ella sabe. Y además, te estás olvidando de cosas últimamente. Es mejor estar cubierta. Su comentario me dolió. No porque fuera completamente falso, sí, a veces me confundía con fechas o recetas. Sino porque lo dijo como si la vejez fuera motivo de desconfianza permanente. Pero asentí. No quería preocuparlos. El hospital olía a desinfectante y a silencio. La sala donde me recibió el médico estaba demasiado fría, demasiado limpia. Un hombre de unos 50 años, con acento neutro y rostro impenetrable. Buenos días, señora Amalia. Vamos a firmar unos consentimientos de rutina antes de revisarla. ¿Consentimientos?, pregunté. Cosas administrativas, dijo Lorena rápidamente, colocándome una carpeta en las manos. Burocracia. Ya sabe cómo es esto. Yo miré las hojas, estaban llenas de términos largos, frases enredadas, párrafos infinitos. Y, arriba, en letras pequeñas. Autorización de representación médica y administrativa. Pero Lorena pasó las páginas tan rápido que no tuve tiempo de detenerme. Amalia, firma aquí, y aquí, y aquí también. El médico observaba sin intervenir. ¿Es realmente necesario todo esto?, pregunté. Claro, sonrió Lorena. Es por si tenés un accidente o una ACV. Para que Andrés pueda hacer trámites por vos, es protección. Protección. Esa palabra que se usa para encubrir cadenas que todavía no ves. Tomé la lapicera. La mano me temblaba un poco. ¿Seguro que esto es para mi salud?, insistí. Te lo prometo. Yo misma entrego todo al archivo clínico, dijo Lorena, acariciando mi hombro. Firmé. Firmé porque confiaba. Firmé porque temía no entender. Firmé porque pensé que era para no cargar a mi hijo con preocupaciones futuras. Firmé sin saber que estaba abriendo la puerta a mi desaparición legal. Salí del consultorio con la sensación de haber dejado algo atrás. Algo que no sabía nombrar.
Lorena guardó todas las copias en una carpeta gris. Dame eso, dije. Quiero mis copias. Ella sonrió. Ay, Amalia. Las copias son para archivo. Pero yo te muestro digitalmente todo cuando quieras. No me mostró nada. Mi hijo la abrazó cuando llegamos a casa. Gracias, Lore. Vos sí que sabés cuidar a la familia. Yo me quedé en silencio. No sabía por qué, pero algo dentro de mí se contrajo. Una semilla de duda que todavía no tenía forma. Los días siguientes fueron extraños. Comenzaron a llegar llamadas a mi casa. Señora Amalia, ¿podría confirmar quién es su representante legal? Buenos días, necesitamos verificar un poder amplio registrado a nombre de su hijo. ¿Desea actualizar los límites de administración de bienes? Yo respondía siempre lo mismo. Disculpe, creo que está confundido. Yo no cedí nada. Las voces al otro lado repetían. Pero aquí figura su firma. Mi firma. Mis dedos comenzaron a temblar cada vez que escuchaba el teléfono. Una tarde, al borde de un ataque de nervios, tomé el abrigo y fui a visitar al doctor Romano, mi médico de confianza desde hacía 20 años. Cuando le conté lo que estaba pasando, dejó caer los anteojos sobre el escritorio. Amalia, ¿qué papeles firmaste exactamente? No lo sé, dije. Lorena estaba conmigo. Me dijeron que eran autorizaciones médicas. Me observó con una mezcla de preocupación y furia contenida. Esos documentos que describís no suenan a autorizaciones. Suenan a poderes legales. De los graves. Me costó respirar. Doctor, ¿es posible que yo haya cedido derechos sin saberlo? Él tomó mis manos. Es posible. Pero vamos a averiguarlo. Y esa frase, vamos, me devolvió una chispa de fuerza que creía perdida. Voy a llamar a un amigo notario, dijo después de revisar mis últimos exámenes. Él podrá verificar si hay algo registrado. Asentí, temblando. En ese momento, el teléfono del consultorio sonó. El doctor respondió, escuchó unos segundos, y su rostro cambió. Amalia, dijo apagando el aparato, hay un registro reciente. De hace exactamente 4 días. El día de la consulta. ¿Registro de qué? Pregunté con el corazón martillando. De un poder amplio en favor de tu hijo, tramitado por una escribanía vinculada al hospital. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Lorena no quería protegerme. Quería reemplazarme. Y yo. Yo misma había firmado la puerta de mi propia ruina. Amalia, dijo el doctor, firme como nunca, esto no termina aquí. Vamos a corregirlo. Yo respiré hondo. Por primera vez en semanas, algo dentro de mí empezó a despertar. Valentía. Indignación. Y una certeza. No iba a dejar que me borraran. Esa firma. No sería mi final. Las semanas siguientes a aquella primera consulta fueron una telaraña tejida con precisión. Una telaraña donde yo era la presa, y Lorena, con su voz dulce, su bata impecable y su aire de eficiencia, era la araña paciente que esperaba el momento exacto para cerrar el círculo. Todo comenzó con pequeñas frases. Amalia, a tu edad un susto puede dejar secuelas. Hay que tener todo preparado, por si un día no podés decidir. Es mejor prevenir que lamentar. Parecían consejos. Parecían cuidados. Parecían cariño. Pero ahora, cuando lo recuerdo con claridad brutal, entiendo que eran la preparación emocional. El ablandamiento. El primer paso para que yo comenzara a dudar de mí misma. Yo nunca había sido una mujer frágil. Crié a 2 hijos, atravesé la viudez, mantuve mi casa, mis cuentas,
mi autonomía. Pero la hipertensión, la edad, los mareos que comenzaron a aparecer. Todo eso me volvió más vulnerable de lo que yo quería admitir. Y Lorena lo sabía. Porque cada vez que yo mencionaba un dolor de cabeza, ella respondía, ¿ves? Por eso mismo hay que dejar todo firmado. Antes de que pase algo peor. Mi hijo, Alejandro, repetía sus palabras sin pensar, mamá, Lorena solo quiere ayudarte. Ella sabe cómo funciona el sistema de salud. Yo confiaba en él. Esa era mi mayor debilidad. Porque mi hijo nunca me haría daño, pero sí podría ser usado por alguien que supiera exactamente qué hilos tocar. Un día, después de una consulta rápida, Lorena sacó un fajo de papeles. Amalia, firme acá y acá. Son consentimientos de estudios. Nada grave. Rutina. Yo estaba cansada. Tenía la presión un poco alta. Quería volver a casa y descansar. Firmé. Ella guardó las hojas en su carpeta con una velocidad que me pareció exagerada. ¿Puedo quedarme con una copia?, pregunté. ¡Ay, Amalia! Esto no es necesario. Además, el hospital se encarga de eso. Y sonrió, como quien tranquiliza a una niña. A la semana siguiente, nuevas consultas, nuevos papeles. Este es solo un permiso para compartir información médica. Este es un consentimiento para un electro. Este otro es para autorizar acompañamiento. Yo pregunté, ¿acompañamiento de quién? De Alejandro, por supuesto. Él es tu contacto principal. Sentí una leve incomodidad. Pero, ¿por qué tantas firmas? Lorena suspiró, poniéndose la mano en el pecho, teatral. Porque la burocracia es así, Amalia. O firmamos todo, o después no te atienden cuando de verdad lo necesitas. Y yo, firmé. Firmé porque estaba mareada. Firmé porque confiaba en mi hijo. Firmé porque nunca imaginé que alguien sería capaz de usar el miedo a la salud para robarme mi propia vida legal. Firmé porque nadie espera ser traicionado dentro de un hospital. Entonces comenzaron las llamadas extrañas. La primera decía, señora Amalia, necesitamos confirmar si autoriza que su representante legal retire ciertos documentos. Representante legal. La palabra sonó como un puñetazo. Perdón, ¿quién sería mi representante? Figura aquí como Alejandro Ramírez. Mi hijo. Mi propio hijo. ¿Para qué necesita retirar documentos? ¿De qué se trata? El sistema solo muestra poder amplio patrimonial. No podemos dar más detalles por teléfono. Poder amplio. Patrimonial. Me faltó el aire. Debe ser un error, insistí. Yo no firmé nada de eso. Según el registro, sí lo firmó. Con notario presente. Notario. Hospital. Mi nombre. Todo giraba en mi cabeza. La segunda llamada llegó al día siguiente. Señora Amalia, ¿podemos confirmar la vigencia del poder otorgado a su hijo para manejar cuentas, propiedades y decisiones médicas? Yo casi dejé caer el teléfono. ¿Qué poder? El registrado hace 5 días. Usted apareció en la clínica acompañada de la señora Lorena Gómez. Oír su nombre fue como un estallido dentro de mi pecho. Señora, ¿está usted bien?, preguntó el operador. Colgué sin responder. Mi cuerpo entero temblaba. Fui hasta donde Alejandro, desesperada. Hijo, ¿tú sabes algo de esto? Me llaman para confirmar que sos mi representante legal. Dicen que firmé poderes. Él se arregló las mangas sin mirarme. Mamá, eso debe ser algún trámite automático. Lorena me dijo que había papeles básicos de salud que necesitabas firmar.
Esto no es salud, Alejandro. Son poderes patrimoniales. Mi hijo me miró como quien mira a una persona nerviosa que exagera. Mamá, no te pongas así. Lorena trabaja con estos documentos todos los días. Ella sabe que te conviene. Yo no firmé eso. Entonces lo que firmaste debe ser parecido. Seguro estás confundiendo términos. Confundiendo. Otra palabra que me golpeó como veneno. Jimena había usado esa palabra con Dolores. Ahora Lorena la usaba conmigo. Es así como las nueras de este mundo funcionan, nos hacen dudar de lo que vemos, de lo que recordamos, de lo que somos. Mamá, escucha, continuó Alejandro, si firmaste, fue por tu bien. Y si no firmaste, entonces no pasó nada. No le des vueltas. Yo no sabía si quería gritar o llorar. ¿Dónde están mis copias? Lorena las tiene. Ella guarda todo en la carpeta clínica. Carpeta clínica. Carpeta que yo jamás volví a ver. Esa noche no dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi firma, caminando sola por papeles que yo no recordaba. Sentía un peso oscuro en el pecho, algo estaba terriblemente mal, y yo no tenía cómo probarlo. A la mañana siguiente, tomé una decisión, fui a visitar al único médico en quien aún confiaba. El doctor Salvatierra. Mi médico de toda la vida. El que había visto nacer a Alejandro. El que conocía mi letra, mis rutinas, mi miedo. Le conté todo sin respirar. Él escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Amalia, ¿firmaste sin leer? Yo pensaba que eran papeles médicos. Miró hacia la ventana. Luego me dijo algo que me heló el alma, los documentos que usted describe no suenan a autorizaciones clínicas. Suenan a sesiones de poder. Me temblaron las manos. Doctor, ¿qué puedo hacer? Él abrió su cajón, sacó una tarjeta con un nombre conocido y dijo, ve al notario Mansilla. Él es serio. Y si alguien registró algo con tu firma, él lo va a encontrar. Respiré hondo. Ese fue el momento en que dejé de ser presa. Y comencé a luchar. El domingo siguiente amaneció con una sensación rara en el pecho de Amalia. No era física, aunque ella, hipertensa y acostumbrada a leer su cuerpo como quien lee un mapa antiguo, lo revisó todo. El pulso, la respiración, la tensión detrás de la nuca. Pero no era eso. Era algo más profundo. Un presentimiento. Una incomodidad que había empezado el día de la consulta, de rutina, y que ahora, con cada hora, crecía como una sombra encima de su cama. A media mañana, el teléfono fijo sonó. Ese sonido antiguo, con eco, que siempre la ponía nerviosa. Señora Amalia Medina, preguntó una voz masculina, demasiado formal para un domingo. Sí, soy yo. Le hablamos del Departamento de Representación Patrimonial. Necesitamos confirmar algunos datos respecto al poder amplio que usted firmó el martes. Amalia sintió que la sangre le bajaba a los pies. Perdón, ¿qué poder? Figura aquí como otorgado a nombre de su hijo, con facultades para decisiones médicas, patrimoniales y administrativas. Necesitamos verificar si el correo institucional que usted dio es correcto. Yo nunca firmé eso, murmuró ella, y sintió que la garganta se cerraba. Bueno, aquí consta su firma, su sello de asistencia del hospital y validación notarial. Si desea, podemos reenviar copia. No. No quiero nada más por ahora. Gracias. Colgó. Se quedó inmóvil frente al teléfono, como si el aparato acabara de darle una noticia de muerte. Fue a la cocina, respiró profundo y preparó té. Sus manos temblaban tanto que el agua salpicó la mesa.
Cuando levantó la tetera para limpiar, vio algo que nunca debía haber estado allí. Un sobre. Un sobre blanco, sin remitente, metido entre los manteles. Ella lo abrió con el corazón latiendo como un tambor viejo. Dentro había una carta del banco. Recordamos que, dada la reciente actualización de poderes, su representante legal puede acceder a sus cuentas, efectuar movimientos y autorizar operaciones sin su presencia. No pudo leer más. Se dejó caer en la silla. El mundo giraba. Ella no tenía representante legal. Ella no había cedido nada. Ella ni siquiera sabía que existía ese poder. Sintió náuseas. Y, de repente, lo vio claro. No había sido un error. No había sido un malentendido. No había sido preocupación por su salud. Había sido un plan. Un plan pensado, calculado, ejecutado con precisión solo posible para alguien que conocía el ambiente clínico, los formularios, los sellos, los notarios. Alguien como Lorena. A las 2 de la tarde, Amalia tomó una decisión. La más difícil en sus últimos 20 años. Marcó el número de su médico de toda la vida, el doctor Serrano. Cuando él contestó, reconoció de inmediato su voz quebrada. Amalia, ¿qué ocurre? Doctor, necesito verlo. No por mi salud. Por papeles. Estoy muy asustada. Venga ya mismo. Yo le abro la consulta. Ella no tomó taxi. No podía sentarse sin que las manos le sudaran. Caminó. Bloque a bloque, aferrando el bolso, mirando para atrás como si alguien pudiera detenerla. Cuando llegó, Serrano la hizo pasar sin preguntas. Dígame. Ella colocó sobre el escritorio la carta del banco. Él la leyó en silencio. Luego dejó el papel a un lado, la miró a los ojos y dijo: ¿Usted firmó algo en el hospital, Amalia? Ella sintió que iba a llorar. Firmé papeles. Muchos. No los leí. Lorena dijo que eran autorizaciones para análisis, para emergencias. El médico me apuró, había otros pacientes. Serrano frunció el ceño. ¿Quién era ese médico? Uno joven. No lo recuerdo bien, pero Lorena lo saludaba como a un colega. Serrano juntó las manos, preocupado. Amalia, esos documentos no parecen formularios clínicos. Esto es una sesión de poderes. Ella apretó el pañuelo. ¿Me pueden quitar mi casa, mis cuentas, mis decisiones? Serrano respiró hondo. Si el documento está registrado, sí. Amalia sintió que el aire se volvía más pesado que el cuerpo. Doctor, ¿qué hago? Serrano abrió un cajón y sacó una tarjeta. Vamos a ver a alguien en quien confío, un notario amigo mío. Él puede verificar si esto está registrado. Si lo está, todavía podemos frenarlo. Pero necesita moverse rápido. Ella asintió, apretando la tarjeta como si fuera un matabua de Salvacao. Yo voy con usted, dijo él, poniéndose la chaqueta. No la dejo sola en esto. Amalia sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas sinceras. Gracias no era una palabra suficiente. El despacho del notario viejo, don Ernesto, tenía olor a papel, a madera encerada, a historia. Serrano explicó todo. El notario escuchó en silencio absoluto. Luego tecleó algo en su computadora, buscó archivos, ingresó fechas. Y entonces, dijo la frase que Amalia nunca olvidaría. Sí existe. Aquí está el registro. Firmado hace 4 días. Poder amplio en favor de su hijo, declarado por usted, con presencia de un notario externo que validó su firma. Amalia sintió un golpe en el pecho. Pero, yo no firmé eso.
Don Ernesto giró la pantalla. En el documento aparecía su nombre, su dirección, su número de identificación y una firma muy parecida a la suya. Pero no era la suya. No del todo. Parecía imitada. Entrenada. Practicada. Lorena trabajaba en una clínica. Sabía cómo se ve una firma con temblor de persona mayor. Sabía qué papeles pedir. Sabía qué médico convalidaría. Esto es falsificación o inducción a error en persona vulnerable, murmuró Serrano. Ambas cosas son delito, respondió el notario. Amalia apretó los labios. ¿Puedo revocar esto? ¿Puedo detenerlo? Don Ernesto sonrió, con calidez. Claro que sí. Pero debemos hacerlo de forma estratégica. Y necesitamos pruebas. ¿Usted quiere limpiar su nombre, o quiere que esto nunca vuelva a ocurrir? Amalia levantó la mirada. Una mujer que había sido tratada como frágil durante meses estaba por fin de pie dentro de sí misma. Quiero recuperar lo mío. Y quiero que sepan que ya no soy manipulable. Don Ernesto cerró la carpeta. Entonces prepara las emociones, Amalia. Porque esto no termina aquí. Acaba de empezar. Salieron del despacho con un plan claro. Volver al hospital. Pedir copias. Enfrentar la mentira delante de todos. Hacerlo con legalidad y testigos. Y esa noche, en su casa, Amalia durmió poco. Pero, por primera vez en semanas. No por miedo. Sino por determinación. Algo dentro de ella había despertado. Algo que Lorena jamás imaginó que existiera. La voz que alguien quiso silenciar, estaba volviendo. Los días siguientes a aquella consulta, de rutina, no fueron normales. Algo en mi pecho vibraba como una alarma muda. No sabía explicarlo, pero sentía, con la certeza visceral de quien ha vivido demasiado, que mi vida había cambiado en el momento en que firmé aquellos papeles. No dormía. No comía con gusto. No confiaba en mis manos, que temblaban al sostener una taza. Mi hijo, Adrián, me llamaba todas las noches. Mamá, ¿estás bien? Lorena dice que estás más olvidadiza. Que tal vez el estrés. Lorena decía. Lorena repetía. Lorena construía un discurso y mi hijo lo aceptaba como quien acepta un diagnóstico médico. Pero hubo una mañana en especial. Una mañana que abrió todas las puertas de la verdad, aunque yo todavía no sabía cómo lidiar con ella. A las 9 en punto, mi teléfono fijo, ese aparato que casi nunca sonaba, vibró con insistencia. Sí, respondí. Una voz masculina, seria, profesional, ¿la señora Amalia de los Santos? Sí, soy yo. Le hablamos de la Secretaría de Registros Civiles. Queríamos confirmar un dato sobre el poder amplio registrado a favor de su hijo. Mi corazón cayó al suelo. ¿Poder qué? Poder amplio, señora. El documento que usted firmó en el hospital la semana pasada. Mi voz se volvió un hilo. Yo no firmé nada de eso. El hombre dudó. Tenemos aquí su firma, acompañada del sello notarial. Por protocolo, estamos verificando que los datos estén correctos. No podía respirar. ¿Puede enviarme una copia? Debe solicitarla presencialmente, señora. Colgué. Mis manos sudaban. Sentí un latido en las sienes, una presión en el pecho. No puede ser, susurré. No puede ser. Caminé por la casa sin rumbo, como si cada objeto antiguo, el reloj de pared, el sillón heredado de mi madre, la mesa de madera gastada, fuera ahora parte de un escenario que ya no me pertenecía. Toqué mis papeles, mis cajones, mis álbumes.
Nada tenía sentido. Entonces recordé algo. Algo que nunca debía haber olvidado, mi médico de confianza. El doctor Esteban Ruiz. El único que conocía mi historia clínica desde hacía 20 años. Decidí llamarlo. Amalia, ¿cómo estás?, respondió él con su voz cálida de siempre. Doctor, necesito verlo. Hoy. Por favor. Reconoció la urgencia en mi tono. Venga al consultorio. La espero. Cuando llegué, él me miró con preocupación. Siéntese. ¿Qué ha pasado? Le conté todo. Desde la insistencia de Lorena con mis revisiones de rutina, hasta los papeles que firmé sin leer, y finalmente, la llamada del registro. El doctor se quedó en silencio unos segundos. Amalia, ¿me permite ver lo que firmó ese día? Eso quiero. Pero Lorena no me dejó una sola copia. Dijo que eran documentos internos. Él apretó los labios. Los consentimientos clínicos no funcionan así. El paciente siempre recibe copia. Siempre. Mi angustia empezó a transformarse en rabia. Lorena trabaja en una clínica, dije. Sabe cómo presentar papeles. Y yo confié. El doctor encendió su computadora, revisó fechas, buscó información del hospital. Amalia, usted no firmó documentos clínicos. Su voz se volvió grave. Lo que usted firmó suena mucho más a una sesión de poderes. Tuve que sostenerme del borde de la mesa. No puede ser. El doctor continuó, un poder amplio permite que otra persona gestione sus bienes, sus trámites, incluso decisiones legales en su nombre. Me mareé. Doctor, ¿y si yo no entendía lo que firmaba? Entonces esto es muy serio. Cerró la laptop y me miró con firmeza. Vamos a arreglarlo. Pero debe actuar ya. Él mismo llamó a un amigo suyo, un notario de confianza. Amalia, vamos ahora mismo al despacho. Él revisará si existe ese registro. Entramos al despacho notarial media hora después. El notario, un hombre de barba blanca y ojos atentos, nos recibió con simpatía. ¿En qué puedo ayudarla, señora Amalia? Le expliqué, todavía temblando. Él abrió un libro pesado, buscó en el sistema y entonces, cambió su expresión. Si existe un poder amplio. Firmado hace 5 días. El mundo se detuvo. ¿A favor de quién?, pregunté casi sin aire. A favor de su hijo, Adrián. Pero había una mujer acompañándolo. El registro indica que fue firmado en el hospital, con un notario móvil. Una mujer. Mi voz ya sabía la respuesta antes de escucharla. Lorena, susurré. El notario cerró el libro. Lo que hicieron aquí no es un trámite inocente. Es una operación preparada. Y si usted no entendía lo que firmaba, hablamos de fraude patrimonial. Me cubrí la boca. Las lágrimas salieron sin pedir permiso. Mi hijo creyó que era un papel médico. El doctor Ruiz apoyó mi hombro. Lo engañaron a él también. El notario respiró hondo. Señora Amalia, vamos a anular esto. Necesito que firmemos una revocación inmediata. Pero también, debemos preparar una estrategia. ¿Estrategia? Asustar a una mujer como Lorena no basta. Hay que exponerla. Esa misma tarde, los tres, yo, el doctor y el notario, elaboramos un plan. Vamos al hospital, dijo el notario. Pediré copias de los documentos como si fuera una auditoría. Y lo haremos frente a ella, y frente a su hijo. Mi corazón latía descontrolado. ¿Y si se enoja? ¿Y si dice que yo sabía lo que firmaba? El doctor Ruiz respondió, yo estaré allí.
con mi palabra y mi informe médico. Usted no estaba en condiciones de analizar documentos legales. Esto es defensa, Amalia. No ataque. El notario añadió, y cuando pidamos las copias, la verdad quedará expuesta. Sentí miedo. Pero sentí algo más fuerte, que por primera vez en semanas, la voz que me habían robado, estaba regresando a mí. Cuando salimos del despacho, el doctor me miró con ternura. Amalia, prepárese. Lorena no se lo espera. Pero este será el comienzo del fin, del poder que ella intentó tomar. Yo asentí, con el corazón golpeando en mi pecho. La batalla estaba por comenzar. Y esta vez, no entraría al hospital como víctima. Entraría como alguien que había despertado. Los días previos a la confrontación fueron una mezcla inquietante de miedo, lucidez y una fuerza que yo no recordaba haber tenido desde hacía muchos años. Había vivido décadas creyendo que los peligros venían de enfermedades, caídas, hipertensión. Pero nunca imaginé que el riesgo más grande pudiera estar en manos de la mujer que compartía almuerzos conmigo todos los domingos. Lorena no sospechaba nada. Seguía entrando a mi casa sin tocar la puerta, revisando mis medicamentos como si fuera enfermera asignada por decreto divino, preguntando con tono dulce. ¿Tomó la pastillita de la mañana, suegra? La presión puede jugarle una mala pasada. Yo sonreía. Pero por dentro, cada palabra suya me raspaba como vidrio molido. Desde que el notario confirmó que existía un poder amplio, a nombre de mi hijo, un poder que yo jamás había otorgado conscientemente, algo dentro de mí cambió. Era como si una mujer dormida mucho tiempo hubiese despertado. Una mujer cansada de ser conducida, empurrada, silenciada. El notario, don Roberto, vino a mi casa 2 veces aquella semana. Un hombre de voz firme, manos seguras y un respeto sincero por mi historia. Amalia, usted no firmó esos documentos con conocimiento real. Eso es anulable. Pero necesitamos una estrategia. ¿Qué tipo de estrategia? Una en la que Lorena no tenga tiempo de inventar otra mentira. Mi médico de confianza, el doctor Herrera, también estaba presente. Yo lo había llamado llorando cuando el hospital empezó a pedirme confirmaciones sobre mi representante legal. Él fue la primera persona en decirme lo que nadie más se había atrevido. Amalia, eso no son autorizaciones clínicas. Eso es un traspaso de poder. Y ahora estaba sentado en mi sala, con el ceño fruncido. Lorena conoce el funcionamiento interno del hospital. Sabe qué papeles poner frente a usted sin levantar sospechas. Es inteligente. Y peligrosa. Don Roberto añadió. Por eso haremos algo muy simple, pediremos copias oficiales de los documentos frente a ella. Bajo el pretexto de una auditoría. Ella no podrá negarse, porque si lo hace, se incrimina. Y cuando los pidamos, yo estaré allí. Yo asentí, aunque las manos me temblaban. ¿Y mi hijo, él sabía algo? El silencio cayó pesado. El doctor Herrera habló con delicadeza. Su hijo, no es mal hombre. Es crédulo. Y Lorena sabe jugar muy bien con eso. Ella se arrimó a él porque en Viniens emocional, necesitaba a alguien confiado, que creyera en sus buenas intenciones sin cuestionarlas. Me dolió escucharlo. Porque era verdad. Y porque yo también había sido así. Don Roberto me puso una mano en el antebrazo. Amalia, no queremos destruir a su hijo. Queremos despertarlo. Las noches siguientes, dormí poco. Me despertaba con imágenes de mi firma estampada en hojas que nunca había leído. Recordaba la tinta negra del sello del hospital, el abrazo exagerado de Lorena cuando salimos aquel día. Listo, suegra. Todo organizado. Usted puede descansar tranquila.
Ahora sabía lo que realmente significaba esa frase. No era cuidado. Era apropiación. Habían organizado mi vida. Mis decisiones. Mi voz. Estaban preparando mi desaparición legal. Y yo permití que eso sucediera firmando sin preguntas, por miedo a parecer confusa, por no querer incomodar, por vergüenza de decir no entiendo. Ese era o truque maíz cruel. Lorena se aprovechaba de mi fragilidad no para protegerme, sino para sustituirme. 3 días antes de la confrontación, mi hijo vino a visitarme. Ma, Lorena me dijo que estabas preocupada por papeles. ¿Qué pasa? Yo lo miré con el corazón apretado. Quiero que estés conmigo el viernes. Iremos al hospital. ¿Al hospital? ¿Pasó algo? No. Pero necesito que vengas. ¿Lorena sabe? No. Mi hijo dudó. Mamá, no quiero problemas. Lorena solo quiere ayudarte. Vos a veces te asustas con cosas que no son tan graves. Quise llorar. Pero respiré. Solo te pido que vengas. No discutas. Solo ven. Él suspiró. Está bien. Voy. Y allí, en ese consentimiento simple, supe que aún había una grieta por donde la verdad podría entrar. El viernes llegó como tormenta. Me vestí despacio, con una camisa blanca y una chaqueta azul. Quise parecer fuerte, presente, lúcida. Porque era hizo que Lorena nunca quisme encergar sendo. Cuando llegamos, ella ya estaba en la recepción del hospital, con su sonrisa habitual, esa máscara perfecta que usaba con todo el mundo. Suegra, ¿otra revisión? Yo no tenía cita contigo hoy. No venimos a consulta, dije. Ella parpadeó. Una microexpresión. Un rayo invisible. Entonces. El doctor Herrera apareció detrás de mí. Venimos por auditoría documental. Lorena se tensó. ¿Auditoría? Y entonces, como quien baja una espada silenciosa, don Roberto dio un paso al frente. Buenos días. Soy el notario que revisa los documentos firmados por la señora Amalia. Necesitamos las copias originales de los formularios firmados aquí el día 14. El rostro de Lorena se desarmó. Por una fracción de segundo, toda su fachada se quebró. ¿Se copias? ¿Para qué? Para verificar su legalidad. Mi hijo miró a su esposa, confundido. Lorena, ¿hay algo que tenga que saber? Ella intentó sonreír. No, mi amor, claro que no. Es solo que los papeles del hospital no pueden entregarse así nomás. Hay protocolos. Don Roberto respondió sin pestañear. Los protocolos ya se cumplieron. Esta solicitud viene desde supervisión notarial. Lorena retrocedió un paso. Y supe que él la estaba perdiendo. Todo estaba listo. La trampa perfecta para revelar la verdad que ella había tejido con calma. Sin imaginar que yo podría despertar. La tarde que elegimos para ir al hospital parecía cualquier otra. Esa fue la parte más dolorosa de todo. Que el día en que iba a enfrentar la traición más grande de mi vida. El sol siguiera brillando como si nada pasara. El doctor de confianza, el de toda la vida, el doctor Herrera, me había mirado a los ojos el día anterior y me dijo: Amalia, esto que le hicieron no es solo una falta de ética. Es un delito. Pero no vamos a ir a ciegas. Vamos a hacer que ellos mismos se delaten. El notario, don Esteban, asintió. Yo ya inicié el trámite para suspender efectos de ese poder amplio. Pero quiero verles la cara cuando sepan que lo sé. Sentí miedo. Pero también algo nuevo, extraño, que hacía tiempo no sentía. Coraje.
El plan era sencillo, al menos en teoría. El doctor Herrera marcaría una consulta de control en el mismo hospital donde Lorena trabajaba. Yo iría como siempre, con mi bolso, mis análisis, mi presión alta y mis temores. Ella estaría allí, convencida de que seguía manejando mis pasos. Pero esta vez no tendría el control. Detrás de la consulta, discretamente, estarían don Esteban y un asistente suyo, listos para intervenir cuando llegara el momento. Llegamos al hospital a las 3 en punto. El olor a desinfectante, las paredes blancas, las sillas de plástico, todo me resultaba familiar. Había pasado por allí para análisis, controles, electrocardiogramas. Pero ese día, cada pasillo me parecía un pasadizo hacia un juicio silencioso. Mi hijo, Julián, caminaba a mi lado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto así?, preguntó, con el ceño fruncido. Lo miré despacio. ¿Seguro de qué, hijo? ¿De qué quiero recuperar mi nombre? ¿Mi firma? ¿Mi dignidad? Bajó la mirada. No es eso. Es que cuesta creer que Lorena. Lo sé, dije, con ternura y dolor mezclados. Y por eso necesito que lo veas. Con tus propios ojos. Y la escuches. Con tus propios oídos. Él tragó saliva. No respondió. Al llegar a la recepción de la planta, vimos a Lorena detrás del mostrador, hablando con una enfermera. Cuando me vio, se acercó enseguida, con esa sonrisa profesional que tanto conocía. «Suegra, ¿lista para otra consulta?», le dije a Julián que hoy íbamos a revisar bien su presión. Me tomó del brazo con demasiada familiaridad. «Estoy lista», respondí. «Más que nunca». Ella rió sin entender la doble intención. «Pase, pase. El doctor la va a ver enseguida. Ya tengo todo organizado». «Claro que sí», murmuré. «Sí. Todo organizado. Solo que no por ella». La consulta inició como siempre. El doctor Herrera tomó la presión, escuchó mi corazón, me hizo algunas preguntas. «Está bastante estable, Amalia», dijo, anotando algo. «Solo tiene que seguir cuidándose». Lorena, en la esquina del consultorio, observaba a todo, atenta. En un momento, el doctor dejó unos papeles sobre la mesa. «Ah, y aquí hay unos formularios administrativos. El hospital está actualizando ciertos consentimientos. Nada grave. Solo formalidades. Usted ya está acostumbrada». La frase fue una punzada directa al pasado. Firmar sin leer. Firmar confiando. Firmar creyendo que todo es por mi salud. Lorena dio un paso adelante, eléctrica. «Sí, suegra, son como los que firmó la otra vez, ¿recuerda? Para el tema de los eventuales AVC y emergencias. Mejor dejar todo listo, ¿no?». El doctor Herrera bajó la mirada por un segundo, y luego levantó la vista con decisión. «Justamente por eso estamos aquí». Lorena parpadeó. «¿Cómo?». Fue entonces cuando alguien golpeó la puerta suavemente. El doctor dijo: «Adelante». Entró don Esteban, con una carpeta en la mano, acompañado de un auxiliar. Lorena frunció el ceño. «¿Y este quién es?». «Esto es un consultorio médico, no una notaría». Él respondió con calma. «Justamente soy notario». «Y estos», levantó los papeles, «no son formularios clínicos cualquiera, señora Lorena. Ni lo fueron la última vez». El rostro de ella se tensó. «¿De qué está hablando?». El silencio se volvió espeso. Julián, que estaba sentado en una silla del rincón, se incorporó, inquieto. «Mamá, ¿qué está pasando?».
Respiré hondo. Diles, Esteban. El notario se acercó a la camilla. Hace unos días, la señora Amalia vino a mi oficina, preocupada por llamadas extrañas. Revisando los registros, encontramos que se había tramitado a su nombre un poder amplio a favor de su hijo, gestionado aquí, el mismo día de una supuesta consulta de rutina. Los ojos de Julián se abrieron. ¿Un poder? ¿Qué? Un poder amplio, repitió Esteban. Documento legal por el cual tu madre cedía la administración de su patrimonio, sus cuentas, su casa, a tu nombre. El trámite fue hecho con un notario externo, pero el sello del hospital aparece como respaldo médico a su supuesta incapacidad futura. Volteó los papeles hacia Lorena. Y la persona que presentó a tu madre como paciente vulnerable, hipertensa, con riesgo de ACV, fue ella. Señaló a Lorena. El mundo pareció detenerse. Lorena se quedó sin habla durante unos segundos. Luego, intentó reír. Esto es un malentendido. Yo solo quería que Amalia estuviera protegida, Julián, diles, siempre hablamos de dejar todo organizado. Él se volvió hacia ella, con el rostro desencajado. Sí, pero eso era para emergencias médicas. No para manejar todo lo de mi mamá. Nunca hablamos de eso. Ella se acercó, desesperada. Era por ustedes, por nuestro futuro, para que nadie más se metiera, ni hermanos, ni abogados, ni vecinos. Yo solo facilité las cosas. El doctor Herrera intervino. Facilitó que su suegra firmara documentos sin leer. En una sala médica, con bata puesta, creyendo que eran consentimientos clínicos. Eso se llama abuso. Lorena empezó a respirar agitadamente. Ella es adulta, si firmó, es su problema. Ella firmó engañada, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No me leyó nada. Me dijo que era por si tenía un derrame. Por si no podía hablar. Por mi bienestar, punto. La miré directamente a los ojos. Lo que querías no era mi bienestar. Era mi silencio. El notario abrió su carpeta. Aquí tengo copia certificada del poder presentado en el registro. Y aquí, sacó otro documento, consta que ayer inicié formalmente el proceso de anulación por vicio de voluntad y engaño. Lorena lo miró como si estuviera oyendo otro idioma. ¿Anulación? Del poder, respondió él. Y también solicité que se revise la posible responsabilidad penal de todos los que intervinieron en la maniobra. Sus ojos se clavaron en el médico que había sido cómplice la primera vez. El doctor Herrera levantó la mano. Yo no fui parte de ese trámite. El colega que firmó el informe para respaldar la incapacidad futura de la señora Amalia ya fue notificado. Lorena giró como un animal acorralado. Esto es una locura, están dramatizando, es solo un papel, Amalia confió en mí. Sí, dije. Y esa confianza la convertiste en arma. Julián, con la voz rota, habló al fin. Lorena, ¿sabías exactamente lo que estabas haciendo? Ella lo miró, y en su silencio hubo más confesión que en cualquier palabra. ¿Lo sabías?, insistió él. Su mandíbula tembló. Sí, murmuró al fin. Lo sabía. Pero pensé que era lo mejor. Que así todo quedaba en nuestras manos. Julián cerró los ojos. En tus manos. No en las mías. Yo nunca te pedí eso. El notario cerró la carpeta. Como le decía, señora Amalia, el proceso de anulación ya está en marcha. Y, a partir de este momento, cualquier intento de usar ese poder será considerado mala fe agravada. Miró a Lorena. Le recomiendo buscar un abogado. Porque aquí no solo está en juego un documento. Está en juego un delito.
Ella dio un paso atrás, pálida. «Julián, ¿vas a permitir esto?» Él la miró con una mezcla de dolor, incredulidad y algo que hasta ese día no le había visto nunca. «Límite. Lorena, no puedo seguir al lado de alguien que quiso borrar a mi madre mientras se hacía pasar por su salvadora». El consultorio se quedó pequeño. El hospital, enorme, de repente se convirtió en un escenario donde por fin las máscaras caían. Y, por primera vez en mucho tiempo, no fui yo quien se quedó sin voz. Fueron ellos. El hospital siempre había sido un lugar de pasos silenciosos, olor a desinfectante y voces bajas. Pero aquel día, Amalia entró con algo distinto en el pecho, un temblor que no era miedo, era determinación. La noche anterior, después de hablar con el notario y con el médico de confianza, el doctor Herrera, quien la había atendido por más de 20 años, no había podido dormir. La traición no era un papel, era una mano firmando sobre su vida sin permiso. Y hoy era el día de deshacer aquello. El plan estaba preparado. El notario llegaría más tarde, junto con un representante legal del hospital y el propio doctor Herrera, fingiendo una auditoría administrativa. Todo cronometrado. Todo medido. Todo listo para revelar la verdad. Amalia respiró hondo cuando atravesó la puerta giratoria del hospital, pero sus manos sudaban aún así. Lorena estaba al teléfono, como siempre. Hablaba rápido, daba órdenes, sonreía a las enfermeras como quien domina territorio. «Suegrita», exclamó cuando la vio. «Hoy solo es un control de rutina, ¿de acuerdo? Y vamos a firmar un papelito nada más, una actualización del consentimiento previo». Una puntada atravesó el estómago de Amalia. La misma frase. La misma entonación. La misma falsa suavidad que acompañó a las firmas anteriores. Pero esta vez, no habría firma. Habría justicia. La sala de espera estaba casi vacía. Una enfermera llamó, Amalia Medina, consulta con el doctor López. El doctor López. El mismo que, semanas antes, le entregara papeles para firmar mientras Lorena se quedaba detrás, sosteniendo una carpeta como quien controla una marioneta. Amalia entró despacio. El médico sonrió, un sonriso demasiado rápido. «Buenos días, señora Amalia. Vamos a revisar cómo está su presión y luego firmamos unas actualizaciones, ¿sí?» Ella se sentó, con los ojos fijos en la mesa donde ya había un pequeño bloque de papeles alineados con un bolígrafo al lado. «Doctor, antes quiero hacerle una pregunta». «Claro. ¿Qué era exactamente lo que firmé la última vez?» El médico pareció atragantarse con el aire. «Consentimientos médicos, lo de siempre». «Eso no es lo que me explicaron esta semana». Él parpadeó. «¿Cómo dice?» «Un notario amigo de mi familia me dijo que firmé un poder legal. Uno amplio. Uno que me quita derechos, y se los entrega a mi hijo». Silencio. El tipo de silencio que denuncia culpa. El tipo de silencio que precede a la caída. Lorena entró sin llamar, con su sonrisa de siempre. «Suegra, ¿ya está todo?» «Tengo prisa hoy». El doctor López se levantó, nervioso. «Lorena, quizá deberíamos». Pero no consiguió terminar. Porque, en ese exacto momento, la puerta volvió a abrirse. Y entraron 3 personas, el médico Herrera, el notario Campos, la supervisora administrativa del hospital. Lorena se congeló. «S.R.A. Lorena Rivas», dijo la supervisora. «Necesitamos revisar documentación firmada bajo su acompañamiento. Es una auditoría interna». Lorena forzó una sonrisa. «¿Una auditoría?» «Claro. Por supuesto. Todo está en orden». El notario Campos colocó una carpeta sobre la mesa. «No tanto.
Abrió los documentos, los mismos que Amalia firmara semanas antes. En lo alto, un sello enorme, poder amplio y irrevocable. A favor del hijo. Tramitado fuera del protocolo médico. Autorizado en horario no registrado como consulta médica. El doctor Herrera se inclinó. Amalia pensó que eran papeles clínicos. Usted, doctor López, no tenía atribuciones para hacer firmar esto. Y usted, Lorena, sabía exactamente lo que había aquí. El rostro de la nuera se fue poniendo rojo, después blanco, después una mezcla de ambos, como si estuviera a punto de desmoronarse. Eso no es verdad. Yo solo quería ayudar. Ella siempre olvida cosas. Yo estaba protegiéndola. El notario se mantuvo firme. ¿Protegiéndola? Este documento la deja sin control sobre sus bienes, sus decisiones y su patrimonio. La supervisora añadió, esto es un delito. Un médico y un particular no pueden tramitar poderes legales usando el entorno hospitalario. Lorena sintió que las piernas le flaqueaban. Yo solo, pensé que era lo mejor. Amalia se levantó despacio. Con la calma de quien recuperó su nombre. Lo mejor para ti, Lorena. No para mí. A esa altura, Ricardo ya había sido avisado por mensaje del notario y apareció corriendo por el pasillo. Mamá, ¿qué pasó? Su respiración estaba agitada. Lorena, enloquecida, corrió hacia él. Amor. Diles. Diles que lo hice por ustedes. Que tu mamá está confundida. Que estaba en riesgo. Ricardo la apartó. ¿Qué? ¿Firmó mi mamá? El notario le entregó una copia. Cuando Ricardo leyó el título, palideció. Lorena, ¿hiciste esto? ¿Era para organizarnos? Era por si ella tenía una CV. Era por... Ricardo levantó la mano. Basta. El silencio que cayó en la sala era pesado como plomo. Intentaste borrar legalmente a mi propia madre, dijo Ricardo con la voz quebrada. Intentaste quedarte con todo. La casa. Las decisiones. Todo. Lorena lloraba, pero no era arrepentimiento. Era miedo. Yo pensé que era lo correcto. El doctor dijo. El doctor López dio un paso atrás. Yo solo seguí indicaciones. La supervisora interrumpió, el hospital abrirá una investigación. Y el colegio médico también. Lorena abrió los ojos como platos. No. No pueden hacerme eso. Ricardo, por favor, deciles algo. Pero Ricardo ya no era el hombre ciego que ella controlaba. Era un hijo viendo, con claridad brutal, el intento de apagar la voz de su madre. No voy a defender lo indefendible. El notario hizo su última anotación. Se ha iniciado el proceso para anular el poder. También para evaluar responsabilidad penal. Lorena se derrumbó en la silla. El doctor López pidió disculpas, demasiado tarde. Y Amalia, por primera vez en semanas, respiró sin miedo. El plan de ella se había desmoronado. Una firma podría haber cambiado su vida. Pero ahora, sería ella quien decidiría qué hacer con su futuro. Y nadie más tocaría sus derechos sin permiso. Cuando todo terminó, cuando el notario entregó las últimas copias certificadas y el médico de confianza me acompañó hasta la salida del hospital, sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía en mi propio pecho: espacio. Había espacio para respirar. Para pensar. Para existir sin miedo. No fue inmediato. La traición de alguien cercano nunca se evapora de un día para otro. Es como una sombra que tarda en desprenderse del cuerpo, aunque ya no tenga dónde aferrarse. Mi hijo estaba destrozado.
Aún escucho la frase que pronunció después de ver las pruebas del fraude: mamá, yo pensé que ella quería cuidarte. Y resultó que quería adelantarse a tu ausencia. Le acaricié el cabello, como cuando era niño. No sos culpable, hijo. La peor mentira es aquella que se disfraza de preocupación. Él lloró en silencio, con la vergüenza de quien descubre tarde una verdad dolorosa. Quiero reparar todo lo que permitió que ella avanzara, dijo. Lo estás haciendo, respondí. ¿Me estás escuchando? Los días siguientes fueron un torbellino de trámites. El notario anuló cada documento adulterado, línea por línea. El médico redactó un informe contundente. Y el proceso de investigación sobre Lorena comenzó, esta vez lejos de las puertas que ella creía controlar. Yo, en cambio, pasé a ocupar un espacio nuevo, el de las decisiones conscientes. Fui otra vez al banco. Fui a la notaría. Verifiqué mi propia firma en cada documento revocado. Y, finalmente, creé un fideicomiso simple, transparente, a nombre de mis nietas, no como venganza contra mi hijo, sino como protección contra cualquier repetición del pesadilla. Quería dejar claro que mi vida, mis bienes y mis decisiones nunca más serían tomadas con base en el miedo. Una tarde, mientras ordenaba el armario, encontré la bata de hospital que vestí aquel día. Aquel día en que entré creyendo que iba a firmar autorizaciones médicas, y casi firmé mi propia ausencia legal. La bata estaba limpia, pero aún cargaba la sensación de fragilidad que sentí allí dentro. Me la puse por unos instantes. Y me miré en el espejo. No vi a la mujer débil que Lorena intentó transformar. Vi a alguien que volvió a existir en sus propias decisiones. Alguien que aprendió a hacer preguntas antes de entregar confianza. Alguien que recuperó el pulso de su propio destino. Entonces, me vestí de coraje, cerré el puño y le pedí a mi hijo, sácame una foto. ¿La foto, para qué, mamá? Para recordar que yo no vuelvo nunca más a aquel lugar donde firmé sin leer. El clic registró no solo la imagen, sino el renacimiento. Puse esa foto en un marco simple, y la colgué en el cuarto, encima de la cómoda. Cada mañana, cuando la veo, me acuerdo, no fui yo quien casi perdió sus derechos. Fueron mis derechos los que casi perdieron a su dueña. Lorena intentó acercarse una vez más. No con disculpas reales, sino con justificaciones pobres, fue un malentendido. Solo quería asegurar que todo estuviera en orden. Exageraron la gravedad. Pero ya no había espacio para la manipulación. Le dije apenas, vi el documento con mis propios ojos. Y la persona que intentó apagar mi voz no tendrá más acceso a ella. Ella no insistió. El silencio que dejó a su paso ya no era amenaza. Era libertad. Y hoy, cada vez que abro mi caja fuerte, la primera cosa que veo es la página inicial del extracto fraudulento que llegó por error, aquel que reveló la farsa entera. No como recuerdo del miedo, sino como tatuaje de mi victoria. Porque ahora leo todo. Firmo todo. Decido todo. Y, por encima de todo, nunca más dejo que alguien hable en mi nombre antes de que yo misma hable. Gracias por escuchar mi historia. Y si vos, del otro lado de la pantalla, alguna vez sentiste que te estaban llevando, paso a paso, firma a firma, hacia una renuncia que no elegiste, recordá esto. Tu nombre tiene peso. Tu firma tiene vida. Y tu historia sigue siendo tuya mientras tengas fuerza para leer cada línea antes de entregarla. Porque a veces, lo más peligroso no es lo que firmamos, sino lo que dejamos que otros firmen por nosotros.